Bien, en nuestra sesión número 20 de biología vamos a tratar el tema biomoléculas. La vez pasada hemos visto lo que eran bioelementos, o sea, los elementos que están en los seres vivos. Ahora vamos a ver biomoléculas. Ustedes por sus estudios de química saben que las moléculas es la unión de dos o más átomos, ¿no? La unión de dos o más átomos van a formar moléculas. De igual manera, entonces, las biomoléculas son, eh, digamos, moléculas que están en los seres vivos. ¿Ya? Ahora hay dos tipos de moléculas, de biomoléculas, perdón, inorgánicas y orgánicas, ¿no? Así como nosotros hablamos de química orgánica y química inorgánica, también vamos a hablar de biomoléculas de tipo inorgánico o orgánico. Por ejemplo, biomoléculas inorgánicas son el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Como ustedes observan, el agua en su fórmula tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso que decimos que es una molécula y como el agua está presente en los organismos vivos, se le denomina biomolécula. Otra biomolécula es el oxígeno. Oxígeno molecular, que su fórmula es O2. O sea que tiene dos átomos de oxígeno. De igual manera, el dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Por eso que son moléculas y se le llama también biomoléculas porque estas tres biomoléculas se encuentran en todo organismo vivo. También tenemos las biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos, ¿no? Que son azúcares, mayormente, lípidos, que son las grasas, proteínas, que ya sabemos que es, ¿no? lo que nos dan energía, a veces, ¿no? Nos nutren mucho, y luego los ácidos nucleicos. En este curso de hoy lo que vamos a tratar es las biomoléculas inorgánicas. En el siguiente curso ya trataremos las biomoléculas orgánicas. Entonces empecemos por el agua. El agua es uno de los biomoléculas que se encuentra en todos los organismos vivos, tanto de animales, plantas, hongos, entre otros. ¿No? El agua ustedes lo van a encontrar en todo organismo vivo. ¿Qué característica tiene? El agua es una sustancia que es abundante. Nuestro planeta forma las 3/4 partes de nuestro planeta. Por eso al planeta Tierra se le conoce como el planeta azul. Sabemos que el agua se presenta en 3 estados: sólido, por ejemplo, como son los glaciares y casquetes polares; gaseoso, como son las nieblas, nubes o vapor de agua en la atmósfera; y líquido, ya sea como agua dulce, que se encuentra en los ríos, lagos, o salada, que se encuentra en los océanos y mares. ¿Ya? Es así. Entonces, ¿qué más tenemos con el agua? Entonces, el agua, vamos repitiendo algo que ustedes, estoy seguro que en más de una oportunidad ya saben, o en otro tipo de cursos se les ha enseñado. No. Ahora, químicamente, como ya lo dije, el agua está constituido por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Donde los átomos de estos bioelementos se unen por un enlace llamado enlace covalente
polar. Y esos enlaces covalente polar son temas de química que ustedes deben saber. Acá en el gráfico, como pueden observar, la parte más oscura corresponde a, este es un gráfico o diagrama que nos indica cómo está distribuido el agua en nuestro planeta. Esta parte azul corresponde a los océanos y mares, esta parte de los casquetes, luego vienen ríos, aguas subterráneas y humedad atmosférica. Entonces, como ustedes pueden observar, los océanos y mares forman la mayor parte de agua, ¿no? Forma de agua. Ahora, ¿qué función biológica tiene el agua? El agua en nuestro organismo, ¿qué hace? Lubrica los órganos, es decir, los mantiene húmedos, ¿no? En los organismos. Ahora, en el planeta, el agua es el hábitat de muchos seres acuáticos. Tiene algunas propiedades como la tensión superficial. Esa tensión superficial permite, por ejemplo, que algunos insectos patinen sobre ellos, o sea, no se hundan, ¿no? Ustedes pueden ver, a veces ustedes ven en los charcos insectos que se posan encima del agua y no se hunden, justamente porque existe esa tensión superficial. Otra propiedad de esta sustancia, o sea, estamos hablando del agua, es que todas las sustancias se pueden disolver en ella. Por eso que el agua se considera un solvente universal. Otra biomolécula muy importante es el oxígeno. Sin ella no podríamos nosotros, ¿no?, vivir, ¿no? Se forma por la unión de dos átomos de oxígeno. Este gas es un gas que es producido por las plantas. Ya sabemos que en el proceso de la fotosíntesis, ¿no?, las plantas absorben el dióxido de carbono y expulsan más bien el oxígeno. De igual manera, como lo hemos visto ya, algunas algas también hacen el proceso de la fotosíntesis, ¿no? ¿En dónde se encuentra este gas, el oxígeno? En el aire que respiramos. El 21% de todo el aire contiene oxígeno. Y el resto son otros gases, ¿no? Como el nitrógeno, que es un 78% aproximadamente. Otro gas muy importante es el O3, que se llama ozono, que es un gas muy importante que permite, que no permite, perdón, que los rayos ultravioleta penetren nuestra atmósfera. Es muy importante este gas. No protege contra los rayos ultravioleta. Entonces el oxígeno molecular es muy importante. Y además sabemos que las plantas, por ejemplo, en el proceso de la fotosíntesis produce el oxígeno, ¿no? Absorbe el dióxido de carbono y expulsa el oxígeno. Esa es una de las funciones que tiene el oxígeno molecular con el dióxido de carbono. Otro gas muy importante es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es producido por todos los seres vivos en la respiración y por la actividad volcánica. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, cuando aspiramos, ¿no?, expiramos, ¿no?, o sea, entra aire a nuestros pulmones, se queda el oxígeno y lo que expulsamos es el anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Y también estos gases se expulsan, por ejemplo, en los volcanes, cuando hay actividad. Un volcán, cuando está activo, esas humaradas, lo que produce, lo que expulsa es justamente dióxido de carbono.
Esta biomolécula es útil porque permite, o sea, que el planeta reciba calor, ¿no? Que se conserve algo caluroso. Este fenómeno se llama efecto invernadero, ¿no? Ustedes pueden observar ahí su gráfico, como es su gráfico, los átomos que tiene, ¿no? Tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno, ¿no? Este es carbono y estos dos son de oxígeno. Entonces ahí forma ¿Puedo ir al baño? Sí, puede ir. Enseguida tenemos las sales minerales. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que aparecen disueltas en los seres vivos. Ahora, nuestro cuerpo requiere de sales, ya que sin ellas se dificulta el proceso de digestión. Los procesos vitales requieren de sales en forma de iones como los cloruros, los carbonatos y los sulfatos. Entonces, esas estructuras, por ejemplo, permiten que formar estructuras, ¿no? Pues, por ejemplo, las conchas de los caracoles, los huesos en los vertebrados o el esqueleto de los cangrejos están a veces compuesto de esos cloruros, de esos carbonatos y de esos sulfatos. Ya, esa es la... Entonces, hemos descrito brevemente las biomoléculas inorgánicas. ¿Cuáles son? Pues son las sales, es el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Bien, entonces, esta sería la clase de hoy, ¿no? A ver, en la clase de hoy, con respecto, como repito, como le dije, es corto el tema. En la siguiente hora vamos a hacer el resumen de la clase. Entonces los espero a las 11:05. Empezamos nuestra otra clase del mismo tema, que prácticamente vamos a hacer el resumen nada más. ¿Ya? Así que regresamos entonces a las 11. ¿Ya?